Ya que estamos todos, saludos a todos y gracias a Juan Cruz por aceptar esta invitación. Es una actividad que hubiera sido más difícil si lo hubiéramos planteado presencialmente, porque Juan Cruz estuvo aquí en nuestro centro del Instituto Cervantes de Nápoles el año pasado, hace poco más de un año, para un homenaje a Francisco Umbral, y entonces me parece que no nos hubiéramos atrevido a pedirle que repita y que venga nuevamente aquí. Con lo cual, estamos encantados. Es la primera actividad virtual que organizamos en colaboración con nuestros compañeros del Cervantes de Milán. Saludos a Teresa Iniesta y a la gente de Milán y a los seguidores de nuestros compañeros. También tenemos compañeros de otros centros del Cervantes y mucha gente que no está en Nápoles y que ahora no desaprovecha la oportunidad para seguir estas actividades que hacemos ogni tanto, de vez en cuando, virtualmente. Será una hora, lo haremos solo en español. Os pido que tengáis los micros apagados, los que no seáis los protagonistas, aunque luego, naturalmente, y desde el principio podéis hacer preguntas vía chat. Juan Cruz... he tenido dime. un problema con mi ordenador y no sé por qué ahora no me sale quizá es que he hecho algo mal. Parece que lo puedo arreglar. A ver, sí, ahora sí. ¿Ahora me ves? Nosotros te vemos. Lo importante es que tú veas a Marco. Eso es lo único que... Yo veo ya a los dos. Nos ves. No, vale. prometo no tocar nada porque estoy muy poco mañoso. Tranquilo, genial. Bueno, Juan Cruz es periodista, escritor y editor canario. Comenzó muy temprano a escribir, a los 13 años. Fue seleccionador de fútbol y crítico deportivo y tras desarrollar todas las tareas inimaginables en periodismo, fue uno de los fundadores del País en el 76. Luego ha sido corresponsal en Londres, jefe de opinión y redactor jefe de cultura. También director de coordinación editorial del Grupo Prisa, director de comunicación del Grupo Santillana, director de la oficina de autor del Grupo Prisa y actualmente es adjunto a la dirección del periódico El País. Ha escrito casi 20 novelas desde 1972, muchas de ellas premiadas, no las vamos a mencionar porque hoy no presentamos al novelista Juan Cruz, ya tendremos ocasión, será muy interesante. Y ha escrito numerosos libros bueno, tiene también poesía, tiene cuentos y numerosos libros de ensayos. En España, cuando decimos ensayos, pues nos referimos a todo lo que es no ficción, básicamente. Yo solo quiero destacar sus entrevistas y artículos sobre escritores, sobre famosos y especialmente un libro que tiene sobre editores, que se llama Un oficio de locos, conversaciones con editores fundamentales. Están Ricardo Cavallero, de Mondadori, Inge Feltrinelli, de Feltrinelli, también el francés Antoine Gallimard, el español Jorge Herralde, Sigrid Kraus, de Salamandra, el alemán Michael Krüger, de Hansa, y muchos otros. Un libro muy interesante. Pero además de los libros, tiene otros temas sobre los que ha escrito, que son el fútbol, como hemos dicho, también el cine, cosa que podríamos pensar también en algún acto, porque Marco también sabe mucho del cine, y ha dedicado varios libros a autores y libros, también a la historia reciente, las memorias personales, su familia, Sale y su infancia en Ojalá Octubre, y memorias, digamos, de la edad a partir de la adolescencia, y muchas veces me pediste que contara esos años. Y ha escrito mucho sobre el periodismo. Hay un libro, Periodismo vale la pena vivir para este oficio, y para pasar ya al tema que nos ocupará hoy, El País hizo para los 40 años del País en el 16 la memoria de El País. Yo recuerdo que tenía 16 años cuando nació El País. Fue un gran evento en un momento de dudas acerca del futuro. Había muchas dudas después de la muerte de Franco. Esto ocurrió, que fue en mayo del 76, me parece, ¿no? Cuando Franco llevaba ni siquiera medio año muerto.
pero el país difundió optimismo, hasta entusiasmo, valores democráticos, y nos acordamos muchos del 81, cuando el Tejero intentó el golpe y el país sacó enseguida, antes de que Televisión Española difundiera el mensaje del rey, ya una edición de adhesión a la Constitución. Hoy, ya hace años que el país se llama El Periódico Global, en español. De hecho, sigue manteniendo una gran red de corresponsales en todo el mundo. Es un medio con gran presencia internacional y nos habla, por ejemplo, de América Latina con una profundidad que no hay prácticamente ningún otro medio europeo que lo haga a ese nivel también. Hoy hablaremos de los éxitos del país. Como digo, a mi generación y a generaciones posteriores ha formado, a generaciones posteriores a lo mejor ya ni conocen otro medio de referencia en España. Vamos a hablar también de críticas, de conflictos en el país. Se ha dicho que el formar parte del grupo Prisa y también su dependencia de los bancos en algunas ocasiones ha despertado dudas acerca de su objetividad. Bueno, pues eso son cosas que van muy vinculadas al éxito muchas veces. Yo también recuerdo algún conflicto en cultura, por ejemplo, cuando Ignacio Echevarría escribió una reseña negativa de Achaga y ya tuvo que irse. No sé si esto saldrá hoy aquí a colación, pero bueno, me parece algo que yo recuerdo y que sé que, bueno, que hay corrientes y hay conflictos en el país de los que vamos a hablar hoy. Todavía hoy, de todas formas, lo que cuenta es el pluralismo, la transparencia, para mí el pensamiento crítico, el debate. El país cuenta con grandes autores como Vargas Llosa, Javier Marías, Almudena Grandes, Rosa Montero. Sigue siendo un diario de primer nivel internacional. Tiene colaboraciones, redes de colaboración internacionales. Han hecho grandes investigaciones valientes a nivel internacional. Traduce mucho a autores de otras lenguas, periodistas, pensadores, opinadores de otras lenguas, y sigue siendo la gran referencia del mundo de los medios en España, aunque naturalmente con Internet pues hay una competencia con la que creo que están luchando todos los medios. Esas serían mis palabras para, no sé, qué se me ocurre a mí, para introducir este evento. Quiero pasar la palabra a Marco Tallano, que es profesor de literatura española en el Orientale. Ha sido, y me parece que sigue siendo, editor, traductor. Es el director desde hace 9 años del curso que hacemos en colaboración, el Orientale y nuestro centro, que es de traducción literaria para el mundo editorial, y que este año hemos también llevado con mucho éxito, o Marco, mejor dicho, ha llevado con mucho éxito al ámbito virtual. Antes siempre era presencial, esta vez ha sido totalmente virtual. Gracias, felicidades, Marco. Y sé que sois amigos desde hace tiempo, con lo cual me parece que no tengo nada más que decir. Gracias a los dos y a todos ustedes que nos acompañan. Gracias. Gracias, director. Un placer escuchar esta introducción que nos ha permitido entrar ya en el tema, ¿no? El tema de este periódico, El País, que se fundó, como decías tú, en el año 1976. Yo no me acordaba, pero lo averigüé en estos días, que nuestro periódico progresista, La República, se fundó el mismo año. Se fundó el mismo año en enero, y siempre han tenido una historia parecida, Juan. Siempre han tenido una historia paralela, ¿no? Claro que El País se fundó el año después o pocos meses después de la fin de una dictadura, y mientras que Italia en los años 70 era un país totalmente diferente de España. Pero a partir ya de la segunda mitad de los 70 tuvieron un recorrido común. Mi primera pregunta, porque yo sé que, bueno, en teoría te podría hacer una sola pregunta, porque tú eres un narrador maravilloso. Yo siempre digo que a mí, Juan, me hace recordar un poco el marinero de la balada de Coleridge, o sea, condenado a contar
de personas, de hechos, de encuentros a lo largo de toda su vida. Y bueno, ¿cómo empezó todo? Cuéntanos un poco cómo empezó, cómo nació la idea de fundar un periódico progresista en esa España de los años 70, con Cebrián, con Ortega Spotorno, con un Juan Cruz que entonces tenía 27 años, o sea que eras un No, más niño. joven, Más 25 años. joven, 25 años, o sea, es una experiencia increíble. Bueno, yo creo que es la gran experiencia de mi vida en todos los sentidos. Luego están las más personales, que evidentemente tienen otra trascendencia humana, ¿no? E incluso, si quieres, literaria. Pero el periodismo es para mí el aliento de mi vida, lo que me ha hecho ser una persona libre en la historia personal, ¿no? Porque yo era un niño muy delicado de salud en Tenerife. En mi casa no había periódicos, ni siquiera había libros. De hecho, mis padres y mis hermanas fueron durante bastante tiempo analfabetos o por lo menos sabían apenas escribir, pero al estar yo enfermo, escuchaba mucho la radio y la radio me llevó al fútbol, el fútbol me llevó a los periódicos me llevaron a escribir. Y los primeros periódicos que yo leí eran periódicos deportivos. Inmediatamente después fueron periódicos generalistas y a los 16 años yo estaba en una redacción, trabajando ya, haciendo crónica universitaria y entrevistando a todas las personas que pasaban por la isla o a las que yo tenía acceso. Todo eso me dio una experiencia muy precoz de la que yo no me daba cuenta. En realidad yo nunca me di cuenta de lo que estaba haciendo. Hasta el día de hoy yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Yo no sé la edad que tengo excepto cuando estoy cansado. Pero si hay una información que hacer o un artículo que escribir, siempre estoy disponible. Para mí el periodismo es un oficio sagrado. No es cualquier cosa. El periodismo, por ejemplo, no es la literatura. La literatura en los periódicos es literatura. Pero la información en los periódicos es periodismo. Los artículos en los periódicos son artículos que escriben especialistas. Pero la información la hacen periodistas. Periodistas pueden ser también personas que no hicieron la carrera de periodismo, pero saben qué es el periodismo. El país nació para distinguir en una época posterior a la dictadura lo que era el periodismo de lo que era la propaganda. En España, la dictadura sometió a los periódicos a una férrea censura que acabó haciendo creer a la gente que periodista era el que opinaba, el que escribía artículos, etc., porque no había información. Lo fundamental del país era la información. Y nació justamente para dejar atrás una época de intensa alabanza del régimen para convertirse en un medio que aspiraba a criticar al gobierno para generar una libertad que en España se desconocía. Muy poco después de nacer el país, fue al país, a la Escuela del Periodismo, que se inauguró en 1980, Eugenio Scalfari. Y Eugenio Scalfari, que era y es un hombre muy elegante, entonces era además más alto que ahora, dio una conferencia ante un grupo de alumnos y yo fui a hacer la crónica de la conferencia. Y él dijo una cosa
que es exactamente lo que yo siempre he creído luego que es un periodista. Periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Un periodista no es quien dice lo que él cree de las cosas, sino que cuenta los hechos. Entonces, el país, antes Ferran evocó nuestra dependencia de los bancos, por ejemplo, sería difícil rastrear en el país cómo los bancos supuestamente influyen en la información o en la opinión del país. Sería difícil que alguien sustanciara, por ejemplo, que el país le dijo a Echevarría no escribas más por un artículo que escribió sobre Achaga, porque eso no es toda la información. En el caso de los bancos, evidentemente nosotros tenemos bancos que son accionistas, pero también hay otras personas que son accionistas, personas físicas o químicas, por decirlo con esta broma. Pero habría que mirar el periódico a ver si eso se trasluce. En el caso de Echevarría, para ya entrar en materia muy directamente, yo era director de Alfaguara entonces. Fue casi conveniente para la gente que lanzó esa idea de que el país había callado a Echevarría, citar que el libro que él había criticado era uno de Bernardo Achaga. En realidad, ese era uno de los libros de Bernardo Achaga que había criticado en los últimos tiempos con respecto a esa fecha Ignacio Echevarría. Todos ellos habían sido criticados con mucha dureza. Y el director del periódico había indicado que al haber sido siempre del mismo tenor la crítica, ¿qué tal si el nuevo libro, la crítica la hacía otra persona? Pues no, la hizo Ignacio Echevarría. Ignacio Echevarría era y es mi amigo. En aquel momento yo no supe lo que había pasado hasta que supe que después de la crítica al libro de Echevarría, el director del periódico le había dicho al crítico no, a la jefa del departamento de Babelia, que durante un tiempo no hiciera él crítica de ficción. Durante un tiempo no hiciera crítica de ficción. Y entonces aparentemente le encargaron una reedición o un estudio que había salido sobre Dante Alighieri. Él, yo no recuerdo si lo hizo o no lo hizo. Lo cierto es que después se fue al mundo. Yo no tuve que ver con eso. Y sin embargo, en todas las informaciones que luego salieron, aparecía como que yo era el que había inducido al director del periódico a quitar a Echevarría. Con respecto a eso, nunca se hizo una información llamándome a mí o llamando al director del periódico. Sucede que, ojalá por mucho tiempo, Severio sigue vivo. Y sigue vivo también este que está hablando contigo ahora, Marco. Pero nadie nunca me preguntó cómo había sido. Siempre fue mejor que corriera la bola y pareciera que en efecto ese fue uno de los hechos relevantes de la censura en el país. Juan, ¿qué significó trabajar en un periódico progresista después de 40 años de dictadura, en tu opinión? ¿Qué valor tuvo ese trabajo en 1976? Hay muchos estudiantes que tienen 20 años que están escuchando esta charla. Explicamos también a ellos qué significaban los años 70 en España, la segunda mitad de los años 70. Para un periodista joven.
Hay que recordar que en 1975 Franco se despidió fusilando. En este caso eran terroristas de la ETA y otros terroristas, y fue la última expresión pública de la dictadura. Trabajar en el país obligaba a un ejercicio nuevo, que era el de tratar de contarle a la gente los hechos y a respetar la opinión ajena y a excitarla, a poner los distintos vectores de una información o de un reportaje. Fue para mí el aprendizaje de una conversación democrática que nosotros no habíamos tenido. Vivir bajo una dictadura genera un irrespeto por los ciudadanos que nos acompañan en la vida. Y yo creo que en España esa fue la primera lección. Como se ve ahora, esa lección no se ha comprendido del todo, porque en España sigue habiendo insulto y sigue habiendo gérmenes dictatoriales. Hace muy poco, en Málaga, un legionario que ahora es taxista, llevado quizá por el ambiente que hay en este momento en España, se dedicó a ametrallar fotos de dirigentes políticos españoles. Eso, que parece una broma, no es una broma. Todas esas cosas tienen palabras detrás. Y en España ha resurgido la extrema derecha con las formas militares del franquismo. Ese grupo se llama Vox. Eso no es una broma. Entonces, la educación política española ha quedado interrumpida porque en los últimos tiempos ha sido lícito el insulto y ha sido lícito el periodismo no basado en los hechos, sino en rumores. No hay peor enfermedad junto a la pandemia que padecemos todos que la enfermedad que le permite a los ciudadanos a creer que cualquier cosa se puede decir, que cualquier cosa se puede decir en la prensa. Las redes sociales han generado una facilidad para destruir prestigios y destruir una conversación. Y este es un momento grave para las democracias, porque es más fácil vivir bajo una dictadura que vivir bajo una democracia. Te obliga la democracia, te obliga a ser noble. La dictadura te permite ser innoble. ¿Y cuál fue, en tu opinión, el momento más alto de la historia del país? La investigación más importante que se ha realizado a lo largo de estos 40 años. Porque yo creo que el momento más difícil, más complicado para ese periódico fue esa maldita primera página del 11 de marzo de 2004, o sea, cuando todo el mundo pensaba en algo que era diferente de la realidad, ¿no? La edición de la tarde del 11 de marzo de 2004, matanza de ETA en Madrid, ha sido un momento difícil para el periódico. Claro, para España toda, pero para el periódico ha sido un momento difícil. Salir con una primera página que tenía dentro una mentira, algo que no era verdad. Pero el momento más alto de la historia de tu periódico, ¿cuál ha sido? La gran investigación que tú le recordarías a los jóvenes. Yo creo que simbólicamente, Marco, aparte de otras cosas que hemos hecho sobre el terrorismo, sobre la política internacional, sobre grandes atentados, exclusivas que hemos hecho con respecto a lo que hicimos con Wikileaks, etc. Pero simbólicamente fue la cobertura del 23F. Esa cobertura interrumpió un golpe de Estado.
porque los diputados dentro vieron que el país seguía funcionando, el país periódico, que no había sido, sus máquinas no habían sido detenidas por los militares, por Milán del Bosque, Armada, etcétera, etcétera. Entonces, esa noche fue una noche extremadamente difícil en la redacción, pero que fue una noche que duró unos minutos, en el sentido de que enseguida el director entonces, y fundador, era Juan Luis Cebrián, decidió sacar el periódico a la calle y poner todos los instrumentos posibles para que el periódico saliera a la calle y al Parlamento, y entrara en el Parlamento. Eso, combinado con que dentro del Parlamento había quedado una cámara de televisión y un micrófono de la radio, hizo que llegaran al lugar donde estaba depositada la soberanía nacional y estaba sojuzgada, maniatada, por así decirlo, recibieran los diputados la noticia de que ellos estaban ellos estaban seguros como representantes del pueblo, porque por fuera había gente apoyándolos. Y eso también tuvo un efecto entre los militares golpistas, y poco a poco aquello se fue diluyendo. Pero fue el momento más peligroso de la historia de la democracia española, y por fortuna ahora hay ese antecedente. Ahora los que quisieran un golpe de Estado saben que además está Europa, y saben que además está la prensa, y saben que además está la experiencia del país, que es un periódico que tiene respetabilidad internacional. Y los gobiernos lo saben. Es imposible que el país hoy, que tiene las dificultades económicas que tienen todos los medios del mundo, también medios como los nuestros, defensores de la democracia y del periodismo y de la pluralidad, saben que nosotros estamos sometidos a los vaivenes económicos. Nosotros pasamos una crisis como otros periódicos del mundo, como la de 2008, y la pasamos con graves dificultades. Y sin embargo, el periódico siguió, como ahora, en medio de la pandemia, siguió haciendo una información que es muy difícil de hacer, con unas redacciones trabajando cada uno en su casa, como ahora tu propio instituto y yo mismo. Yo estoy en mi casa, en el sótano, viendo un cuadro donde está mi madre regando un jardín, y me estoy yo iluminando yo a mí mismo porque el sótano no tiene buena luz. Todo se está haciendo en precario, y lo estamos haciendo. Pasemos del 23F al 11M, Juan. ¿Tú crees que los lectores le perdonaron al país esa página? Yo creo que sí, porque siempre cuando hablo con mis amigos españoles se recuerdan, no olvidan y no le perdonan las declaraciones de los portavoces del gobierno de aquel día, pero a los periodistas sí. Los periodistas tenían menos responsabilidad, no tenían herramientas para determinar la verdad. ¿Qué pasó de verdad en aquel día en tu redacción, en la redacción? Voy a decir una cosa que es un poco de broma, ¿no? ¿Tú Sí. le creerías a Ferran, sin haberme conocido a mí, que yo soy alto? ¿Tú le creerías, no? Porque Sí, claro. Ferran, una persona seria, que además Claro. tiene un puesto importante dentro del organigrama de los institutos, porque Nápoles es parte del alma de España. Entonces, no se puede interpretar la lengua española sin el recuerdo de Nápoles, ¿no? Pues tú le creerías. ¿Tú no creerías ahora si el presidente del Consejo de Ministros de Italia habla por la televisión y dice la pandemia
no va a matar a nadie en Bérgamo, ¿te creerías? El presidente de Italia. Sí, sí, sí. Ese es un ejemplo perfecto. Claro, esto quería que tú nos explicara un poco, ¿no? Severio llamó al presidente del gobierno, que por otra parte nos odiaba a nosotros como Lo sé, periódico, lo porque él imagino. creía que nosotros habíamos hecho imposible que él fuera presidente del gobierno 10 años antes o 9 años antes. Nos odiaba hasta tal punto que quiso meter en la cárcel a Jesús Polanco por un enrevesado asunto económico relacionado con la televisión. Bueno, pues él, el Severio le llamó y le dijo, ¿quién ha sido? Y él le dijo, ha sido ETA. Entonces, ¿a quién llamas para comprobarlo? Al ministro del Interior diría lo mismo. Llamas a la ETA. ¿Quién tiene credibilidad en ese momento cuando hay un magnicidio en España? Y entonces, claro, Severio, que lo ha contado ya muchas veces, inmediatamente lo contó. El periódico El País se ha equivocado un montón de veces. Es el único periódico en España, con La Vanguardia, que tiene un defensor del lector. Es el único periódico en España que tiene fe de errores. En la sección de cartas al director hay fe de errores. Es un periódico que se equivoca, pero desde mi punto de vista es un periódico honesto, cuyas equivocaciones se han explicado hasta doble página, como por ejemplo cuando publicamos la foto de un falso Hugo Chávez moribundo en la portada del País. Inmediatamente el periódico retiró la edición y pidió perdón. Y en una doble página explicó todo eso. Y además es el periódico en el que ahora el director es una mujer. O sea que esto Hasta en ahora, Italia... hasta la semana pasada, Hasta la semana pasada era Soledad Gallego Díaz, que fue directora directora adjunta en tiempos de Juan Luis Cebrián, que firmó un contrato por 2 años y ese contrato expiraba hace justamente una semana y ella quiso cumplirlo pero no avanzarlo y entonces el Consejo de Administración ha nombrado y ha ratificado la redacción a Javier Moreno, que fue el director del periódico de 2006 a 2014 y ahora dirigía la edición América del País. Pero creo que es una señal importante, ¿no? Haber tenido una directora como directora del periódico. Fue la primera mujer en dirigir el país. Claro, esto en Italia todavía no ha pasado, ¿eh? Antes hablábamos de recorridos comunes, pero en República nunca hemos tenido a una directora. Y tampoco en La Stampa, tampoco en El Messaggero, tampoco en el Corriere della Sera. Bueno, Esta pues, señal es importante. Sol Gallego, además, es quizá la más importante de los periodistas, el más importante de los periodistas españoles vivos, desde mi punto de vista. Porque combina la serenidad con la fortaleza y el rigor. Y en tu opinión, ¿cuál es el reto más difícil del periodismo hoy en día, en la época, como decías antes, de las redes sociales, de las fake news? ¿Cuál es el reto más complicado? El reto más complicado es que los periódicos no se parezcan a las redes sociales ni a las fake news. Los periódicos tienen que acostumbrarse a la nueva época. Puede perfectamente ser digital, pero nadie obliga a los periódicos a ser malos. Cuando los periódicos son malos periódicos, es porque los periodistas no hacemos bien el trabajo. La fake news no es culpa del aire, no es una pandemia, es culpa nuestra.
no es culpa tampoco de los políticos, es culpa nuestra. No es culpa de los lectores. La gente cree que los lectores nos piden diversión informativa. Es culpa nuestra. Todo lo que se hace mal en periodismo, lo hacemos mal los periodistas. Entonces, y nosotros no nos podemos parecer al público que utiliza las redes sociales para difundir virus. Los rumores son virus. Tú dices ahora un rumor, y ese rumor es tan goloso, desata tanta pasión, que al cabo de una semana ese rumor se ha convertido en una verdadera pandemia a partir de ese rumor. Y la culpa es nuestra. Nosotros somos capaces de tergiversar informaciones por pereza o por maldad. Tanto la pereza como la maldad en periodismo son pecados capitales. Y ambos son los que permiten que en los periódicos se publiquen cosas que no son ciertas. Entre tanto, alguien me recuerda que en Italia ha habido una directora de un periódico, pero dell'Unità, que es un periódico, bueno, importante, pero más pequeño, no es República, no es el Corriere della Sera, no se dirige a millones de lectores, pero sí, efectivamente, una señal importante desde un periódico progresista como... He leído ayer en un libro sobre el proceso catalán de Juan Pablo Calderón, que Conchita de Gregorio pasó el día del referéndum catalán yendo de un lado para otro en el coche de Puigdemont. Es curioso, lo leí ayer. No viene al caso quizá, pero ella era la que tenía acceso mayor a lo que estaba pasando aquel día tan grave para la democracia española, que fue el intento de crear una república en Cataluña. Sí. O sea que a lo mejor un día ella cuenta ese día en el coche de Puigdemont. Y además, como decía antes nuestro director Ferran, el país siempre ha sido un punto de referencia importante también para los hispanoamericanos, ¿no? Es un periódico que se lee mucho desde la otra parte, la otra orilla del océano. ¿Me lo confirmas? O sea, ¿dónde se lee más? De hecho, el país ahora mismo tiene una audiencia parecida en los dos continentes, en España, es decir, en Europa y en América Latina. Tenemos una gran redacción en México y en otras delegaciones, y el director actual, el que acaba de tomar posesión y ya firma el periódico, Javier Moreno, ha hecho una gran labor en México y en América Latina, y él fue el creador de la mancheta que dice El País, el periódico global, ¿no? Global. En español. Yo creo, bueno, El País tuvo vocación hispanoamericana desde que nació. De nuestros primeros colaboradores estaban Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, muchísimos escritores argentinos, mexicanos, bueno, italianos hubo muchos también, ¿eh? Hubo en un tiempo, cuando yo era jefe de opinión del País, había muchísimos, Enzo Godino, Paolo Zarcais, mucha gente, tuvimos mucha relación con europeos e hispanoamericanos. Y yo creo que poco a poco eso fue creando una identidad doble, europea e hispanoamericana en el país. Y cuando venían aquí los hispanoamericanos, cuando venían a España, sentían que ese era su periódico. E iban a vernos al país como si formara parte de una visita local, ¿no? Acabas de nombrar a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, a Mario Benedetti.
yo hablaría ahora un poco de la literatura periodística, cómo se inserta dentro de un periódico. El País ofrece a los lectores un espacio importante de sus páginas dedicado a escritores, al tema de la literatura, al papel que tiene la literatura hoy. Bueno, mira, el País acoge a Muñoz Molina, a David Trueba, a Rosa Montero, a Leila Guerriero, a Jorge Fernández Díaz, a Héctor Abad Faciolinsi, a Claudia Piñeiro. Aquella unión de escritores hispanoamericanos con el que el País empezó, tiene ahora sus sucesores en el propio periódico. Y la mezcla es con los españoles también, hispanoamericanos, en el sentido estricto. A Carlos Fuentes es ahora Juan Villoro, por así decirlo, ¿no? Benedetti puede ser, puede ser ahora Jorge Fernández Díaz, o Mario Velatín, yo qué sé. Luego el periódico está obligado por su vocación a acoger a escritores hispanoamericanos, de raíz hispanoamericana. Y yo creo que Alfaguara, que fue la editorial que yo dirigí, tuvo esa misma vocación. Esa ha sido una vocación del grupo. Polanco comenzó su andadura editorial como empresario y que luego combinó con su trabajo en el País, yendo a América Latina con su maleta a vender libros y luego creó allí editoriales. Yo creo que España, después de una época que fue en los años 80, principio de los 90, que dejó de mirar a América Latina, ahora vuelve otra vez a considerar que España es uno de los países hispanoamericanos. Yo hablaría también de otro tema, Juan, que creo que a ti te interesa mucho, o sea, la narración del deporte. Tú has dicho que te has formado como cronista de deporte. Yo, el único ejemplar que tengo en mi casa del País es esto. Campeones del mundo. Para recordarme que mi segundo país una vez logró serlo en 2008, ¿no? ¿Y por qué el deporte se puede manejar tanto desde un punto de vista periodístico y literario? Siempre se encuentra una forma adecuada, ¿no? para contarlo. Y grandes periodistas de deporte se han vuelto en grandes escritores. Bueno, yo pienso que el deporte, cualquier deporte, y el fútbol, que es el que más me interesa a mí, del que escribo semanalmente en el diario AS de Madrid, el deporte, desde mi punto de vista, es el deporte es una conversación infinita con uno mismo, con lo más natural de uno mismo. Yo cuando pierde el Barcelona, yo paso días, ahora menos días, porque todo es más rápido. Paso días muy triste. Cuando el Barcelona perdió la Copa de Europa, cuando jugaba don Luis Suárez todavía en el Barça, ante el Benfica en Berna, en la final de la Copa de Europa de Berna de 1961, yo tenía 13 años, ya yo era cronista de fútbol y no pude salir de mi casa en varios días. Para mí, el fútbol luego me dio las palabras y el fútbol también me enseñó respeto. Jugar dos a lo mismo, queriendo uno ganar y el otro queriendo no perder, eso es un aprendizaje moral extraordinario que yo ahora advierto en mi nieto, al que le enseñan en la escuela que ganar no es lo único.
Entonces, para mí como ser humano, el fútbol me ayudó a ser solidario en un barrio pobre en el que era fácil ser malvado. Y el fútbol me dio otra dimensión de la vida. Yo le tengo muchísimo respeto al fútbol y le tengo mucha gratitud. Gracias al fútbol yo aprendí a leer. Me recuerda una frase que me dijo Eduardo Galeano cuando estuvo en Nápoles. Dijo, yo nunca me fío de los que no se acercan al fútbol. Para mí son marcianos. ¿Qué le tengo que decir a alguien al que no le gusta el fútbol? Tiene toda la razón, tenía toda la razón Galeano. Yo creo que Galeano y Valdano, entre otros, y Benedetti, que también era un gran aficionado al fútbol, todos ellos generaron en el mundo de la cultura respeto hacia el fútbol. Porque en una época ser aficionado al fútbol parecía ser aficionado a algo deleznable, algo que no tenía grandeza. Y el fútbol tiene mucha grandeza. Tan es así que un famoso profesor italiano de Nápoles guarda en su casa un ejemplar de un periódico en el que se celebra una victoria de un país que él ha adoptado. Se llama Marco Otayano. Juan, ¿me puedes recordar con qué equipo tenéis la vuelta de Champions League en julio? El Barça, tu equipo. Un equipo correoso. Un equipo provinciano. Un equipo correoso que ha tenido grandes futbolistas en su escuadra, pero yo lamento advertir que a lo mejor no. Yo creo que tienes razón. Creo que bueno, tienes pero razón. el fútbol dura 90 minutos y todos son capaces de ganar. Hay una pregunta de Pilar Tena, tu vieja amiga, me dice, ahora directora del Cervantes en Holanda. Qué gran persona, qué buena escritora. Antes, cuando hablé quería nombrar a un futbolista, a un escritor de ahora, que también fuera futbolero, y no me venía un uruguayo. Seguro que ella se acuerda. Pero su pregunta es, ¿cuál es el secreto de una buena entrevista? ¿Las preparas mucho? ¿A quién querías entrevistar? ¿Alguien se te ha resistido? Hoy el otro día entrevisté a Zagayevsky, que sale hoy la entrevista, ¿no? En El País. Me encantó hacer esa entrevista. Mira, la preparación tuvo todas estas páginas. Todas estas páginas. Todas estas páginas. Todo esto es Zagayevsky. Y hoy entrevisté a Fintan O'Toole, un gran ensayista irlandés. Y está aquí la entrevista. Fintan O'Toole. ¿Ves? A lo mejor luego no haces ninguna de esas notas. Pero sí, puede pasar esto, ¿no? Si tú no sabes mucho, si tú no te lo estudias, tú no eres un periodista. Tú eres uno que repite lo que está en Wikipedia. Y la mejor pregunta de todas, querida María, es, según el énfasis, ¿cómo estás? Depende de cómo preguntes cómo estás, obtendrás una respuesta u otra. Hace muchos años, hace 12 años, yo hice ese libro que habló antes Ferran sobre los editores. Y fui a Múnich a entrevistar a Michael Kruger. Yo no lo sé decir tan bien como Ferran, pero el poeta Michael Kruger. Y Michael Kruger es poeta y editor, y tiene un verso
que dice, a veces la infancia me manda una postal. Pues un día yo ensayé a preguntarle a todo el mundo que entrevistaba cuál era la postal que le devolvía a su infancia. Y es un ejercicio extraordinario, porque todo el mundo tiene una postal distinta y no hay una sola postal que no sea significativa y no sea brutal o entrañable. La pregunta de Pilar terminaba Yo dije preguntando Pilar, yo dije, alguien. María es Pilar, perdón, porque hay María y Pilar, pero las dos Pilar son Tena. escritoras. Sí, Pilar Tena. Pilar Estuvo en Tena. Dublín, por cierto. Dice, ¿alguien se te ha resistido a ser entrevistado en tu carrera? ¿Alguien que rechazó tu entrevista? No. Si puedes. No, nunca, nunca. Es irresistible, esto es. No, bueno, he tenido esa suerte. También yo he estado en un mundo en el que es posible, porque son escritores o artistas, Claro. También he entrevistado políticos. He entrevistado a Margaret Thatcher, a Harold Wilson, a Michael Foot, a Olof Palme. He entrevistado a mucha gente distinta, pero no he tenido, no, mi experiencia no me pone ahora en la memoria alguien que me haya dicho, hombre, puede haber alguien que haya dicho, no, ahora no me conviene por esto, por lo otro, pero yo soy muy pesado y termino convenciéndome. Y me gusta mucho. Yo tengo un libro, perdona, y que me perdone también Pilar, que la llamé María, pero bueno, somos amigos de las dos Tenas y del hermano Agustín, que era un gran tipo. Bueno, yo cuando era un crío, ya hacía preguntas. Y mi madre me decía, este chico se pasa la vida preguntando. Y mi libro, que recoge un grupo grande de entrevistas, se titula Toda la vida preguntando. Sí, que es un libro maravilloso. Yo quería aconsejar al público otro libro también tuyo. Primeras personas. Primeras personas, que es un libro que creo fundamental para entender la España de los últimos 20 años. O sea, todo el mundo ha pasado por la mesa a compartir una cena contigo, a hablar contigo en un hotel y de verdad tu mirada siempre es original e increíble. Bueno, yo quería saber si también el director tenía una pregunta, porque estamos casi para terminar el tiempo que habíamos establecido, porque queríamos terminar a las 5. Director, no sé si quieres concluir tú. No sé. Yo sí. creo que aquí hay personas que mandan preguntas. Sí, he visto también otras preguntas, pero... Bueno, que el director nos dirija. No, podéis seguir tranquilamente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo creo que tendríamos que hablar quizás del tema de Internet, de la competencia, también, si quieres, de los problemas económicos que eso genera, pero que, bueno, más o menos, si no lo sabemos, nos lo imaginamos, pero de cómo ha cambiado el oficio desde los años 70 hasta hoy, o 60 en tu caso, ¿no? O sea, de la dictadura a la democracia, lo has comentado y ha sido muy interesante. Pero el cambio tecnológico y el cambio cultural que supone Internet para el oficio de periodista, ¿qué significa? Es curioso, porque nos preguntamos siempre sobre algo inamovible. ¿Cómo ha cambiado algo inamovible? No ha cambiado. El periodismo es lo mismo. Ahora tú te enteras de que ha habido un atraco en la caja abundante del Instituto Cervantes y lo primero que se te ocurre es ¿dónde? Lo segundo que se te ocurre es ¿cómo? Lo tercero, ¿quién? Lo cuarto, ¿por qué? Etcétera.
¿Qué ha cambiado? Que luego eso lo dices o en papel, o en la radio, o en la televisión, o en Internet. En Internet, Los procesos, ¿no? Los procesos, claro, pero los procesos los no organismos. cambian la esencia. De hecho, si te fijas, en las fotos de 1918, la gente ¿dónde llevaba la mascarilla? De la pandemia. Hubo una pandemia en 1918. Sí, ¿Dónde sí, sí. llevaba la gente la mascarilla? La llevaba en la boca. ¿Qué tomaba la gente? Pues medicinas que ahora se han mejorado. Sí. Uy, no sé qué pasó aquí. Se me fue, bueno, se me fue mi, no sé, espérate. La pantalla. Te vemos y te oímos. Nosotros te vemos perfectamente, Bueno, sí, como no. antes. Pero todo lo que cambia es para mejorar. Los procesos han mejorado. Las noticias llegan antes. Antes, para saber que había una pandemia en China, pues a lo mejor pasaban 3 meses. Ahora nos enteramos enseguida. Pero también porque ahora hay más aviones. Se propaga enseguida. Todo se propaga enseguida. El periodismo ha ganado en velocidad, pero a veces eso mismo que ha ganado es su problema, porque no asentamos las cosas, no hacemos las preguntas adecuadas para generar confianza en los lectores. Hemos sabido esto por esto y por esto y por esto. Ahora decimos, hemos sabido esto y dejamos el segundo párrafo intacto, porque creemos que la gente nos va a creer. La gente nos cree si damos todos los detalles. El qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el quién, etcétera, ¿no? Las 5 Ws en inglés. Yo creo que haríamos mal los periodistas en creer que porque tenemos mejores soportes, hacemos mejor información. Sí, este es el punto fundamental que has tocado hoy. O sea, esta mejora del periodismo que no está conectada a las herramientas sociales, sino a la calidad y a la manera con la que se interpreta este papel. Yo creo Sí. que el resumen perfecto de lo que estamos diciendo es esta frase que utilizó Juan al principio de esta charla, o sea, el periodismo es el oficio sagrado. Me parece la manera mejor para concluir, para darle las gracias a Juan, para decirle que no en julio, sino en agosto la voy a llamar para ver cómo ha terminado el partido y para charlar un poco de Napoli y Barcelona. Pero de verdad ha sido una charla especial, fenomenal, creo muy útil para los alumnos. Con mis alumnos de este año he trabajado mucho sobre el lenguaje periodístico y cuando se le propuse al director de invitarte a charlar un poco, no solo de ti como escritor, sino también del papel del periodismo hoy, me pareció la manera mejor para ofrecer también a las nuevas generaciones una manera de entender qué significa hoy ser periodista, qué significa hoy trabajar en un periódico y sobre todo en un periódico como El País. Como le decía Ferran antes, para mí personalmente El País es el periódico fundamental, porque a veces, como no me fío mucho de las noticias que se presentan en los periódicos italianos, para entender a Italia me pongo a leer El País. O sea, esta mirada desde fuera me ayuda a reconstruirme como italiano y siempre la mirada del país, sobre Italia, es una mirada auténtica, honesta, mucho más honesta de lo que hacen a veces nuestros periódicos aquí en Italia. Yo soy Director. un gran lector de la prensa italiana y tengo una anécdota que ahora parece obsoleta, pero que a mí me enseñó mucho sobre la relación entre periodistas. Hace muchos años
yo leía la Corriere y leía la Repubblica. Murió Indro Montanelli. Era el director de Il Giornale. Il Giornale, pero luego el último periódico no se llamaba La Il Giornale. Voce, La Voce. Sí, La Voce. Se llamaba La Voce, sí. Murió. Uno de sus acérrimos, Carlo, no me acuerdo cómo se llamaba, uno de sus acérrimos enemigos, escribía en el Corriere della Sera. Y en el Corriere della Sera escribió un artículo que puso el Corriere de ese enemigo en portada y decía: caro Indro, vecchio ragazzo. Que un periódico ponga en portada el artículo de un adversario sobre un adversario como Indro Montanelli, que había sido un rompe y rasga contra el Corriere, a mí me pareció un detalle que solo Italia puede darle a Europa. Eso sí es verdad. Al director y a Teresa, a Enrica, a Alessandra, también a Pilar y a Carlo Bo. Carlo Bo, sí. Y lo está diciendo algo. Alguien aquí, Saul Stucchi, lo está diciendo, Carlo Bo. Y era a caro Indro, vecchio ragazzo, en la portada. Eso para mí es una lección de periodismo. De estilo. Muchas gracias, director. Y a todos. Gracias a vosotros, gracias a ti, Juan. Ha sido un placer tenerte como figura, como testigo privilegiado de la historia reciente de nuestro país. Bueno, reciente y no tan reciente, ya son unos años. Tenerte a ti aquí como representante también del país desde el principio, que son muchos años, 44 años, madre mía. Estamos todos encantados de tu generosidad. Muchísimas gracias. Gracias a Marco también, y a ver si puedes volver pronto a Nápoles. No sé si para un calcio o para hablar de algún escritor o para que te presentemos como autor a ti. Mira esto, a todos los que han participado, porque yo no sé manejar esto de las redes, a todos los que han participado y han estado aquí, les quiero agradecer muy cordialmente y me encantaría ir para allá y cantar Sapore di Sale, Sapore di Mare, junto a la plaza donde está el editor ese, amigo tuyo, fantástico. Tullio, Piazza Dante, sí. Tullio Pironti, sí. Eso es, dale muchos recuerdos. O en el restaurante donde nos pusimos a cantar a Bruno Lauzi. Sì, alla sera al caffè con gli amici si parlava di donne e motori, si diceva son gioie e dolori, si rideva e parlava di te. O sea que el maestro de italiano, de lengua italiana de Juan es Bruno Lauzi, el gran cantautor genovés. Yo tengo la teoría de que si tú te sabes Sapore di Sale entera, puedes hacer un viaje de Nápoles a Roma hablando italiano. Eso es interesante. Tienes que sacar un cuento de esta idea. Gracias a todos. Lo más divertido, no sé, la última anécdota, lo más divertido es que en este restaurante donde estábamos con Luisa Castro en 2015, creo, Juan no se recordaba exactamente todas las letras de esta canción. Y un señor detrás de nosotros nos ayudó. Y este señor era Peppino Di Capri. Sí, exactamente. Estaba detrás de nosotros comiendo y intervino para decir, bueno, yo me acuerdo las canciones de mi amigo Bruno Lauzi y así. Entonces, ha sido una anécdota muy... poeta. Y una compañera de ustedes, del instituto, me ayudó a encontrar el disco en la Feltrinelli de Nápoles. María.
¿Sí? Sí. Sí, sí, sigue. Y a ver si lo encuentro yo también. Muy bien, adelante. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Dale, un abrazo a todos. Abrazos, adiós, adiós. Ya, Adiós, pues, buen día. adiós, Chao. adiós.